Listo, Pablo, puedes comenzar. Muy bien, pues buenos días a todos. Vamos a iniciar con este webinar. El título del webinar es Modelos de gestión para aumentar la calidad y competitividad del sector de las tecnologías de la información. Antes, déjenme presentarme brevemente. Mi nombre es Pablo Corona. Trabajo para un organismo de certificación que se llama NICE, Normalización y Certificación Electrónica, y me encargo del área de certificación de tecnologías de información. Entonces voy a platicar de qué manera los modelos de gestión ayudan a aumentar la competitividad y fortalecen el esquema organizacional para entrar a mercados cada vez más grandes. Nada más quisiera corroborar con ustedes, todos me escuchan bien. Quiero hacer una prueba. En su panel tienen una forma de levantar la mano y de hacer preguntas. Entonces, si me pueden ayudar a poner todos la mano como si estuvieran levantando para ver que con todos funcione. Muy bien, creo que... Ok, por lo menos la mayoría. Muy bien, gracias, ya pueden bajar. Listo. Pues vamos a iniciar. Antes de entrar de lleno al tema de los modelos de gestión, quería compartirles un poco del contexto de por qué es importante este tema de la gestión y por qué es importante específicamente en el sector de tecnologías de información y en la realidad de tecnologías de la información en la que vivimos actualmente. Déjenme platicarles un poquito del contexto en el que vivimos hoy. Uno de los elementos que hoy se ha popularizado mucho, y voy a tratar de darles ejemplos prácticos de lo que vivimos hoy día, es el tema de la nube. Y la mayoría de las veces cuando pensamos en el tema de nube, en los servicios que están en el cloud computing, seguramente pensamos en servidores, en equipos, en centros de datos grandes que están completamente integrados y con esquemas de seguridad más o menos robustos y algo parecido a lo que hay en la imagen en la pantalla. Sin embargo, no siempre es así. Un problema que podría ser más o menos frecuente es que esta nube, estos esquemas o estos servicios que estamos contratando, no siempre están de nuestro lado de la manera adecuada, no siempre están contratados, no tenemos suficientes datos para elegir un proveedor de manera consciente de que tiene todas las características necesarias. Y entonces estoy teniendo un problema con la presentación. Denme un segundo porque no avanza. Voy a quitar el video, ya vi qué sucedió. Voy a quitar el video para ya dejar solamente con la presentación. Ok, y bueno, les comentaba, disculpen por la dificultad técnica, les comentaba que no siempre es así. El problema es en quién confiamos, porque del otro lado, fuera de centros de datos sofisticados y de gente que pudiera tener la preparación, los esquemas de seguridad, el control de los activos y el manejo de la información adecuada, a lo mejor la nube se parece más a esto que estamos viendo en la pantalla. Me gustó un sticker que vi por ahí que decía:
No existe la nube, solamente es la computadora de alguien más. El asunto es quién es ese alguien más en el que estamos confiando. Ese es uno de los temas en este panorama que tenemos de tecnologías de la información. Otro de los temas que es importante revisar. Estamos teniendo problemas con la presentación, no avanza. Si estoy en el modo de presentación, no avanza. ¿Sabes si hay algún tema con la presentación? Porque no la está cargando. O sea, en el momento en el que yo intento cambiar la lámina, no cambia. Carlos, Pero si me salgo del modo de presentación, si tienes ya las lo puedo cambiar. si tienes las imágenes, puedes mostrar solamente tu pantalla y saltar en imágenes. Estoy haciéndolo así, pero a ver, déjenme intentarlo de esta manera. Pues no me deja cambiar la presentación. Voy a abrirla en PDF a ver si eso ayuda en algo. Ok, ¿me puedes confirmar si ahí la ven? Bueno, me parece que sí. Entonces esperemos que ahí le estén viendo. Otra vez, disculpas por la dificultad técnica, algo sucedió con el modo de compartir pantalla. ¿Me pueden nada más ayudar levantando la mano si pueden ver la presentación en la pantalla? Perfecto, todos la pueden ver. Gracias, pueden bajarla. Bueno, entonces, déjenme, les platico una historia, y es una historia más o menos breve. Esta lámina, me gustaría a ver si las enseñan en PowerPoint, pero me llegó un correo sobre una persona que me comentaba que yo había recibido una herencia, seguramente algunos de ustedes han recibido correos así, que un pariente en Londres había fallecido y que tenía una herencia muy grande. No quiero hacerles la historia demasiado larga, concentrarnos en el tema del webinar de hoy, solamente platicarles que me di a la tarea de darles seguimiento a esto y preguntar a la persona qué necesitaba para recibir la herencia. Empecé a darle la información que me solicitaba de nombre, etcétera, mi dirección, obviamente los datos fueron ficticios, y eventualmente llegué a lo que quería obtener era de dónde sacan fondos y qué era lo que estaban esperando obtener, que obviamente era dinero, pero ¿cómo? Al final lo que me dijo es, necesitas la contratación de los servicios de un abogado especializado que te dé un acta de defunción y una declaración de que esta persona en efecto es tu pariente. Y lo tienes que hacer con este abogado en particular. Me contactó con otra persona en teoría, que era el supuesto abogado, y al final lo que querían obviamente es que yo le depositara una cantidad de dinero a este abogado por el supuesto trámite de todos estos papeles. ¿Para qué les platico esto? Creo que es importante entender este panorama otra vez de en dónde estamos parados y las dificultades que podría traer vivir en este mundo en donde es fácilmente
personificable otra persona. Hoy estamos de este lado y fuera de hace un momento que yo tenía la cámara compartida con ustedes solo escuchan mi voz, pero podría ser cualquier otra persona. Sería fácil que alguien se parara aquí frente a la cámara y dijera que soy yo si es que solamente está hablando, o peor aún, si es que en otros esquemas tenemos algún tipo de identificación virtual, firmas electrónicas, algún tipo de sello, algún tipo de identificación, credenciales de acceso para entrar a los sistemas informáticos de nuestra organización, de universidades, del gobierno. Entonces, creo que el asunto tiene que ver con la hiperaccesibilidad que tenemos el día de hoy y enfocados a todos los dispositivos. Hoy tenemos dispositivos que se conectan a los servicios de Internet por todos lados. Hace 20 años seguramente había una computadora por cada hogar, algunas computadoras en las oficinas. Hoy en una oficina una persona tiene 1, 2, 3 computadoras. En un hogar cada persona tiene 2, 3, 4 dispositivos, aparte de dispositivos que se conectan a los servicios como televisores, refrigeradores que ahora están empezando a ponerse de moda, las luces, las chapas y cerraduras con las que abrimos y cerramos nuestra casa, los porteros del garage, etcétera. Entonces, tenemos todo un esquema, como decía hace un momento, de hiperconectividad que nos lleva, y yo los invitaría a cuestionarnos qué tanto estamos conscientes de toda esta conectividad que tenemos, de todos los servicios que existen, de toda la infraestructura que soporta esos servicios y con quién lo estamos contratando. Otra vez el asunto se trata de en quién confías. Y esto, nada más como un ejemplo, no sé si alguien ubica esta imagen, pero estas dos personas son un par de investigadores seguridad que se dieron a la tarea de tratar de hackear un carro y lograron que esta Jeep Cherokee, estando a 3 metros de ella, podían controlar prácticamente todo, en particular el volante. O sea, podrían controlar la dirección del auto y de esta manera hicieron que se saliera del camino. Esta es una foto real en donde hicieron que la camioneta saliera del camino. Otra vez, ¿por qué les platico esto? Por la sensibilidad que tiene en quién estamos confiando. Obviamente los fabricantes de autos antes no consideraban y todavía están apenas empezando a considerar este tipo de situaciones. Para llegar a alguna conclusión, ahora extrapolemos esto, como les decía, a todos los aparatos que están conectados en nuestro hogar, en el centro de entretenimiento, en la oficina, en el garage, en un cuarto, los sistemas de salud que podríamos tener conectados en casa o conectados con los servicios de salud que sean externos. Yendo un poco más hacia afuera, en edificios inteligentes en donde existen elevadores automáticos, automatización del edificio, de los aires acondicionados, de la seguridad física. Les platico otra experiencia. Llegué hace algunos meses a un hotel en donde todo el cuarto podía ser controlado en las luces, las persianas, la iluminación, el aire acondicionado, distintos otros elementos, con una tablet que estaba a un lado del buró. Y me di cuenta que era una tablet que tenía Android y era una aplicación en particular. Entonces bajé esa misma aplicación en mi tablet personal y busqué el manual del fabricante y vi que solamente necesitaba el número de serie del equipo concentrador para poder ligarlo a mi tablet. Busqué el equipo concentrador que estaba ahí en una esquina en el cuarto y puse ese número en mi tablet y encontré que podría controlar, en lugar de con la tablet que estaba destinada para mi cuarto, en la tablet personal. Pero después me pregunté si es que el hotel seguramente había comprado un lote completo de estos equipos de automatización y de domótica para el cuarto, y entonces dije, si el número de serie que termina en 35 funciona para mi cuarto, ¿cuál será el número de serie 36
y cambié el número de serie, puse el siguiente y resulta que podía controlar el cuarto de al lado. Voy a subir las persianas, prender las luces, apagar las luces, subir el aire acondicionado. Otra vez, ¿qué está sucediendo? Generamos esquemas que son accesibles, hiperconectados, de mucha facilidad y amigabilidad en el uso, pero no prevemos que alguien podría malintencionadamente utilizar estas actividades o estos beneficios que estamos dando para ayudar a las organizaciones como una facilidad para fines que no fueron los que diseñamos originalmente. Y bueno, por último, las ciudades inteligentes en donde podríamos tener conectado ya no solamente lo que hay dentro de un edificio, sino por completo lo que hay dentro de una ciudad. Esto como parte de la introducción para que nos pongamos a ver todo lo que podría seguir en el futuro y las consideraciones que deberíamos hacer para generar. Yo quisiera pensar que dentro de las personas que estamos en este webinar, habemos quienes vamos a generar los siguientes dispositivos que se conectarán para automatizar un hotel, para facilitar el acceso o control de un sistema de asistencia, para la integración de la computadora de un automóvil, para la generación de aplicaciones y la integración de una aplicación que se conecta del ERP de la organización con un CRM. Todos estos elementos que podríamos estar en la mesa exponiendo como parte de los servicios que cada uno de ustedes ofrece, la pregunta es, ¿hemos tomado estas consideraciones que les estoy platicando en este momento como parte del diseño de estas aplicaciones? Tenemos posibilidades de analizar las amenazas en tiempo real para saber quiénes están tratando de atacar o de generar un daño a nosotros o a nuestros clientes potencialmente, a la infraestructura que tenemos administrada, a los servicios que nosotros proveemos a nuestros clientes o los servicios que nuestros clientes buscan que de lo que nosotros proveemos se integre con algún otro otra aplicación o otro proveedor. Para que vean una gráfica que quiero compartir, que está en pantalla, hace 10 años el número de dispositivos, si se fijan, las PCs no han crecido tanto. El número de dispositivos que había hace 10 años, seguramente hoy a lo mejor llegó al doble. Pero hace 10 años, bueno, 12 años, no había smartphones prácticamente, y hoy, fíjense el ritmo de crecimiento que generaron los smartphones, mucho más que el de las PCs, y hoy el de las tabletas y mucho más grande el del Internet de las Cosas, en donde están todos estos dispositivos que hemos estado platicando sobre autos conectados, iluminación conectada, aires acondicionados, y cada vez más cosas, cosas que a lo mejor nunca pensaríamos que iban a estar conectadas. El otro día encontré en una página de internet una taza de café que está conectada, y está conectada fácilmente para que cuando se te acabe el café, solita manda una señal a un concentrador que debe estar en la cocina para avisar que te vengan a servir café, o eventualmente podría haber hasta un servicio que automáticamente te traiga el café. Entonces, cosas tan sencillas como una taza de café que hoy están conectadas, pero que eventualmente, como les enseñé, si no está pensado desde su diseño estos elementos de seguridad, de integrabilidad con otros sistemas, de interoperabilidad, y solo nos enfocamos en la accesibilidad, podríamos tener problemas. No sé si a alguno de ustedes les tocó ver una pantalla como esta, pero hoy se ha puesto muy de moda el ransomware. Y de hecho ayer, hoy estoy un poco desvelado porque ayer tuve que ir a casa de un amigo que justamente su computadora se infectó con uno de estos sistemas de encripción. Lo que están haciendo hoy los delincuentes es que se dieron cuenta que robarse la información a veces no era tan fructífera porque necesitaban tipificar muy bien el tipo de persona a la que le querían robar, y eran más fáciles infecciones masivas. Y entonces lo que están haciendo es generar
sistemas maliciosos que lo que hacen, en lugar de robarte la información, es dejarla en tu equipo, pero quitarte la accesibilidad a tu propia información. Encriptan tu disco duro y te dicen, necesito una cantidad de dinero y si quieres recuperarla, págame un rescate o borraré tu información en tu propio equipo. Entonces, otra vez, ¿por qué suceden estas cosas? Porque no tenemos previstos esquemas de seguridad en donde capacitemos a nuestro personal qué tipo de información debe abrir. El caso del que les platiqué ayer de esta persona fue porque abrió un correo electrónico en el que le estaban mandando una supuesta orden de compra de un cliente, pero la verdad es que tampoco se puso a pensar si ese cliente en realidad era su cliente y estaba esperando una orden de compra de él. Pero como parecía un negocio y todo el mundo estamos ávidos de hacer cada vez más negocio, pues nunca se preguntaron cuál era la veracidad de esa situación. Bueno, y por último, en esta introducción, lo que ha sucedido con el caso de Apple. Esta semana publicaron que ya por fin el gobierno de Estados Unidos pudo tener acceso al celular sin necesidad de la ayuda de Apple, pero creo que esto es un buen ejemplo de algo que va a empezar a suceder cada vez más en el futuro. Los gobiernos obviamente quieren tener más control y las marcas obviamente quieren proteger en particular los intereses de sus clientes, pero más particularmente sus propios intereses, porque saben que al proteger los intereses de sus clientes van a seguirles comprando. Entonces habrá que saber en dónde estamos parados nosotros y qué posición tendríamos en caso de que las aplicaciones, los sistemas que estamos desarrollando nosotros o los servicios que prestamos se vean comprometidos en temas como este, en el que involucran una solicitud directa del gobierno. Y entonces déjenme entrar al tema de la gobernabilidad ahora de lleno. ¿Por qué necesitamos gobernabilidad? Justamente por todo lo que les acabo de comentar. La tecnología es tan rápida y avanza de manera tan vertiginosa que si no tenemos un esquema que nos ayude a prepararnos de manera dinámica, a responder a estas necesidades cambiantes de los sistemas y de los esquemas de servicios de tecnologías de información que prestamos, probablemente nos coma. ¿Y cómo nos podría comer? La gobernabilidad lo que necesita es establecer reglas. ¿Para qué? Para que el uso de los recursos, los servicios que se prestan al interior de la organización y la organización en sí misma con sus estructuras, políticas y personas que toman decisiones se alineen por completo a la visión estratégica de negocio, a generar un aseguramiento de la calidad y del cumplimiento de los objetivos organizacionales que ahorita vamos a ver en una lámina que es un poco más completa. Y entonces, déjenme platicarles este tema de la gobernabilidad de tecnologías de información proviene de la gobernabilidad corporativa. Déjenme, les pongo un ejemplo un poco más gráfico. Si nosotros fuéramos un barco, y me refiero a este barco que está acá, y quisiéramos llegar a este punto, este es nuestro objetivo, lo que seguramente haríamos es trazarnos objetivos parciales y decir, cuando yo llegue a una línea imaginaria que estoy trazando aquí, me gustaría estar en este punto. Sin embargo, cuando empiezo a navegar hacia allá, me doy cuenta que por alguna razón no terminé en ese punto, sino en este punto que está de este lado. ¿Por qué? En las organizaciones nos pasa todos los días. Cambiaron las condiciones del mercado, un proveedor no cumplió, el cliente cambió sus expectativas, nos ampliaron el alcance de un proyecto, nos redujeron el presupuesto, las personas se enferman, los planes no salen como queríamos por alguna u otra razón, y entonces nos vemos en un lugar en donde no queríamos estar. Lo que tenemos que hacer es realizar ajustes y volvernos a plantear un objetivo para ahora, cuando estemos en esta otra línea imaginaria, estar aquí, pero entonces apuntémosle, en lugar de para estar ahí, ya vimos que el viento nos había llevado en esta dirección, entonces pues, apuntemos un poco más para abajo para que el viento nos desvíe y lleguemos a este lugar.
Y a lo mejor nos damos cuenta de que cuando lleguemos a ese lugar, en lugar de estar en este punto, llegamos a este otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor corregimos de más, porque pusimos demasiadas reglas, porque generamos un esquema que estaba haciendo demasiado esfuerzo a la organización y eventualmente llegamos al objetivo. Eso es gestión. La gestión se dedica a establecer objetivos, a irlos alineando y a identificar su cumplimiento y cumplen a realizar los ajustes necesarios. La gobernabilidad a lo que se dedica, entonces, es a establecer reglas. Si la gestión dice sí, sí te puedes equivocar, porque la gestión está basada en este ciclo de Deming de planea, ejecuta, luego revisa que lo que ejecutaste esté conforme a lo que planeaste y si te equivocaste, corrige. El asunto de la gobernabilidad es establece límites que digan sí, sí te puedes equivocar, pero no tanto, aquí estás en falta. Y ya fue una equivocación demasiado grande y entonces existen sanciones, existen penalizaciones o algún otro tipo de consideración que nos lleve a mantener ese control. El objetivo de la gobernabilidad es darle control a la organización. ¿Control sobre qué? Número uno, control sobre el conocimiento. Las organizaciones deberíamos ser capaces de entender la información que utilizamos y esa información proviene de los datos que tenemos y que tienen un significado gracias a que entendemos sus relaciones. Y deberíamos ser capaces de analizar y sintetizar esa información para generar conocimiento. ¿Cómo generamos el conocimiento? Lo generamos gracias a entender los patrones de esta información. Y afortunadamente, por el momento, las computadoras solo han llegado hasta este punto en donde pueden entender ciertos patrones que son alimentados por personas. Pero las personas todavía tenemos un nivel un poco mayor que le llamamos sabiduría, que es aplicar el conocimiento en momentos específicos para alcanzar objetivos gracias a entender los principios. Hoy las computadoras todavía no han logrado esto. Por el momento, el día que lo logren, probablemente podremos ser desechables los seres humanos. Pero esta gestión del conocimiento nos ayudará a poder hacer un esquema de gobernabilidad gracias a que entendemos este contexto en el que vivimos y que cada una de las personas con las que interactuamos entiende perfectamente cuál es su labor en la organización, a qué se tiene que dedicar, cuáles responsabilidades o los límites. Y entonces ahora podríamos llegar a este esquema, en donde les platiqué hace rato que uno de los objetivos de la gobernabilidad es dar cumplimiento a los objetivos organizacionales. Habría que entender de dónde surgen estos objetivos organizacionales. Y estos deberían surgir de lo que le llamamos los intereses de las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas en nuestra organización? Tenemos muchas. Déjenme empezar por esta parte de en medio, que es la más clara. Los socios, inversores, accionistas, la dirección, el C-level de la organización son los principales interesados. ¿Qué les interesa? Obviamente, obtener ingresos, ganancias, el retorno de la inversión, la reputación de la organización, evitar sanciones, multas, penalizaciones. Sus ingresos, los bonos que puedan tener, optimización, el uso de recursos y optimización de los recursos organizacionales. Y entonces, ¿esto de dónde proviene? ¿Cómo es que se logran? Normalmente se logran gracias a que cumplimos con una parte interesada que está fuera de la organización, clientes. Los clientes lo que les interesa es que se cumplan sus contratos, sus niveles de servicio, su confidencialidad con respecto a la información. Y normalmente podemos tener esos clientes gracias a que hay un esquema legal que permite ese comercio a las autoridades. Normalmente deberían buscar los intereses generales, dar beneficios comunes, o algunos tienen intereses políticos. Leyes reguladoras. Esto al interior de las organizaciones realizamos en objetivos estratégicos, puestos de ingresos, y a su vez estos se aterrizan en objetivos de negocio, en políticas
las políticas se aterrizan ahora para dentro de la organización a los niveles operativos y administrativos, en objetivos de operación, en procesos y procedimientos, y estos a su vez en las actividades diarias que nos llevarían a indicadores de operación. ¿Qué trato de decirles con esto? Los intereses de cada una de estas partes interesadas deberían verse reflejados cada vez en el piso de abajo, de tal manera que cada una de las actividades que hay en este nivel operativo deberían ser reflejo de alguna actividad o de algún objetivo que viene de los niveles superiores, de tal manera que los objetivos se generan sobre este nivel hacia abajo gracias a los intereses de estas partes interesadas, a lo que cada uno de estos nos pidió y a lo que les interesa que se cumpla en cuanto a sus contratos, en cuanto a sus objetivos estratégicos, el presupuesto. Y por otro lado, las actividades diarias deberían aportar a indicarnos cómo está el desempeño de nuestra organización con respecto a ellos. De tal manera que si tuviéramos actividades en la organización que no podemos ligar de esta operación hacia los objetivos de la dirección, quiere decir que esas actividades no funcionan, algo está haciendo mal y posiblemente esa persona hasta sea prescindible en la organización porque no tenemos una aportación al cumplimiento de los objetivos organizacionales. El problema es que la mayoría de las organizaciones ni siquiera tiene claro esos objetivos organizacionales previamente establecidos. Si no los tenemos previamente establecidos, no los podemos monitorear y si no los monitoreamos, tal vez nunca los cumplamos. Otra de las problemáticas que nos encontramos es, hace rato les mencionaba que esto se puede aterrizar, les decía, en políticas. El problema de las políticas es que a veces entendemos por política, y este es un ejemplo real. En una organización me encontré auditando un esquema de seguridad de la información que su política decía: la política de nuestra organización es garantizar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de la información de la organización. Yo les decía a esta organización, solo les faltó ponerle que le van a echar muchísimas ganas para cumplirla, pero la verdad es que su política no dice nada. ¿Por qué? Porque la política debería decirnos, en esta era una política de seguridad de la información, pues que protegemos, qué información protegemos, por qué es importante esa información, de quién estamos protegiéndola, qué tipo de eventos podrían llevarnos a perderla, a que se perdiera la confidencialidad, a que se alterara la información de manera no autorizada, por qué es importante protegerla y sobre todo cuál es tu parte, cuál es la parte que nos toca hacer a cada quien en el cuidado de esa información, qué tendríamos que hacer, qué se vale hacer, qué no se vale hacer. Y entonces de ahí se podrían derivar después políticas específicas podemos utilizar información corporativa en los dispositivos personales de comunicación, por ejemplo, o no lo podemos hacer de esa manera. Podemos utilizar información de la organización en una laptop personal, podemos hacer uso de dispositivos de almacenamiento en la nube, por ejemplo, Dropbox personal con elementos o información de la organización. Y si no es así, ¿qué consecuencias hay por su incumplimiento? ¿Qué hacer si detecto que alguien está vulnerando la política? Y entonces ahora sí tendríamos una política que está mucho más aterrizada y no nada más decir que tenemos buenas intenciones de que las cosas salgan bien. Y una vez que tenemos estas políticas, hace rato hablábamos de indicadores, esos indicadores deberían estar establecidos en las entradas y salidas de cada uno de los procesos que rijan a nuestra organización. Con eso podríamos establecer métricas y esas métricas nos llevarían a implementar mecanismos de medición que establecieran objetivos de indicadores de desempeño, de indicadores críticos de desempeño, que a su vez nos lleven al cumplimiento de metas específicas con respecto de estos indicadores. Pero otra vez, todo este esquema necesitaríamos hacerlo de manera sistemática para que no tenemos que inventar el hilo negro. Ya existen indicadores y ya existen maneras de medirlo. El problema es que la mayoría de las veces no lo hacemos, no seguimos esas prácticas que nos indican
cómo medir si un servicio está siendo adecuado, cómo medir si la seguridad de mi organización está siendo la que esperamos. Y entonces ahora sí entraré a cuáles son estos modelos que nos ayudarían a estos procesos para aumentar la calidad y la competitividad. Pero antes, déjenme hacer una primera pausa. ¿Alguien tiene, veo algunas manos alzadas, alguien tiene algún comentario que quieran hacer en este momento? Háganmelo saber en el panel. Ustedes pueden escribir en un panel de preguntas. Díganme si hay alguna pregunta y las podemos ir atendiendo en este momento. ¿Tienen alguna pregunta en este momento o continuamos? Daré unos segundos más. Si alguien quiere hacernos alguna pregunta, pueden escribirla en el panel que tienen para ello. Nos están haciendo una pregunta y creo que es una pregunta muy acertada. Edwin nos está preguntando cuáles son los criterios para definir los KPIs. Es una excelente pregunta y déjenme, se las contesto de la siguiente manera. Los mejores criterios para definir los KPIs, a ver, para quien no esté familiarizado con el término KPI, KPI es un Key Performance Indicator, o sea, un indicador clave de desempeño. La mejor manera de elegir un KPI es sabiendo qué es clave, pero cada nivel no puede saber qué es clave para él mismo, porque todo el mundo consideraríamos que nuestras actividades son clave. Quien sí podría definir que una actividad es clave o no, es el nivel de arriba, de tal manera que los indicadores que le interesan a este nivel de administración están en la operación del nivel de abajo. Ese debería ser el criterio. ¿Cuáles son estos objetivos operativos, estos procesos y procedimientos que le interesan a este nivel basado en sus intereses? Y entonces deberían estar reflejados en las actividades que se hacen día a día y medir esas actividades de tal manera que la operación alimenta estos indicadores del nivel superior. A su vez, este nivel debería tener una operación que alimenta los indicadores que le interesan al nivel de arriba, al nivel de la dirección. Y ese nivel de la dirección lo que le interesará es aquellos indicadores que le ayuden a saber cómo está el cumplimiento de sus objetivos de negocio, el cumplimiento de las políticas y que le ayuden a cumplir estos intereses que mencionamos de este lado. Y así en cada uno de los elementos. Entonces, los criterios para establecer los indicadores, habrá que ver criterios mucho más específicos, obviamente, adaptados a las necesidades de cada organización, pero la forma general de poder responder esa pregunta es, deben estar ligados a los intereses del nivel superior en la organización. El problema es que muy comúnmente cada nivel establece sus propios indicadores y su indicador solamente es crítico para ese nivel, pero no se basaron en el nivel de criticidad que tiene el nivel de arriba. Están haciendo otra pregunta que dice, denme un segundo, si estos indicadores estaríamos hablando que se relacionan en un Balance Scorecard. Bueno, Balance Scorecard es una metodología muy particular, pero en realidad esto que les estoy poniendo en la pantalla prácticamente es una representación de lo que podría ser un Balance Scorecard. Hay muchas maneras de hacer Balance Scorecard. La que hicieron Kaplan y Norton es una, bueno, es la que está patentada por ellos y es la que les ha funcionado, pero básicamente el tener un esquema como este en donde identifiques cuáles son tus partes interesadas, cuáles son sus intereses en cada uno de los distintos niveles y cuáles son la manera en la que aterrizas los intereses de las partes interesadas superiores en actividades de ese nivel para que después vayan permeando a los niveles inferiores. Eso es una manera de hacer algo parecido a un Balance Scorecard. Yo no le llamaría un Balance Scorecard otra vez porque es un nombre patentado por ya un grupo, pero sí es un tablero de mando estratégico que nos ayudaría a tener una medición de indicadores de desempeño
basados en el cumplimiento de los objetivos de negocio de los distintos niveles organizacionales con las partes interesadas que tenemos en la organización. No sé si con eso respondo la pregunta tanto de Edwin como de Andrés. Y nos están preguntando también si las políticas normalmente son vistas como restricciones y aspectos que limitan a las compañías en su ejecución. ¿Cómo vencer esta óptica? Creo que déjenme responder esa pregunta un poquito más adelante, pero de manera breve. Las políticas están hechas para regir la organización, para indicar qué se vale y qué no se vale. ¿Cómo vencer esa óptica? Haciéndolas fáciles de entender. Ya les ponía yo un ejemplo hace un momento, déjenme irme a esa lámina, de que si la política es fácil de entender, si la política representa los intereses de la gente y está basada, hablando de la gente operativa, le ayuda a entender a la gente cómo podría obtener fácilmente promociones laborales, un crecimiento personal o profesional, un reconocimiento, bonos, su salario, entonces la óptica cambia. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a los intereses que le interesan a ese grupo organizacional. Entonces la manera sería esa, el obtener una liga entre los intereses de los niveles superiores y cómo lo aterrizamos en las actividades diarias. Bueno, ¿y cómo lo asocio con los resultados claves? Que es la última pregunta para avanzar. Justamente lo tenemos que medir en función del cumplimiento de los objetivos. Estos indicadores de desempeño lo vamos a medir con qué actividades estamos haciendo diariamente, pero esas actividades deberían estar ligadas a los objetivos operacionales, y esos objetivos operacionales deberían estar ligados a los objetivos de negocio y esos a su vez a los objetivos estratégicos. Entonces, la manera de medirlo y la manera de asociarlo con los resultados clave es gracias a que existe este ciclo de que, por un lado, los objetivos fueron planteados con los intereses de los niveles superiores y los indicadores son una cascada que desde los niveles inferiores puede ir llevando el desempeño medido en términos de lo que le interesa al nivel de arriba, no en términos de lo que le interesa a la operación, porque la operación siempre va a decir que todas las actividades que le hace son relevantes. Muy bien, espero que con eso haya sido claro, y si no, ahorita hacemos otra sesión de preguntas y respuestas en la siguiente parada. Déjenme continuar y entonces para platicarles de algunos de estos esquemas. El primero de ellos son relacionado con el desarrollo de software. El software lo tenemos como un elemento que hoy rige prácticamente al mundo por todos lados. ¿Y cómo es que rige al mundo por todos lados? Porque hoy encontramos software en cualquier lado. O sea, el reloj trae un software, cualquiera de los dispositivos que hace rato hablamos que están conectados a internet tienen un software y de alguna manera ese software debe tener ciertas características. Lo que hemos logrado, y déjenme irme una lámina más, es identificar que la mayoría de las organizaciones que se dedican a desarrollar software, sobre todo las pequeñas, tenían varios problemas. Eran muy buenos en la parte operativa, sobre todo desarrollando el software, pero cada vez eran más débiles en los niveles de arriba, porque a veces eran débiles dando mantenimiento al software, eran débiles en la administración de proyectos porque eran tal vez muy buenos para hacer un proyecto, pero cuando tenían que hacer 2 o 3 a la vez, se complicaban las cosas. Eran débiles también en la gestión de sus recursos, tanto humanos como de infraestructura y la gestión de su conocimiento organizacional. Débiles en la gestión ya no solo de proyectos de software, sino de proyectos en general, de proyectos de infraestructura, de crecimiento, de actualizaciones tecnológicas, de adquisición de licencias, de cambio de oficinas. Cuando las organizaciones nacen, un tipo de organización desarrollada de software como esta, normalmente nacen de una persona o un grupo de personas que son muy hábiles técnicamente y que pueden desarrollar software, pero esas personas eventualmente, si se vuelven los directores de la organización,
tienen que pasar a labores mucho más de procesos y de administración del negocio que actividades operativas. Y por lo tanto, identificamos la necesidad de generar este modelo que se llama Moprosoft, modelo de procesos para desarrollo de software, que ayuda a formalizar estos procesos en las organizaciones para que identifiquen cuáles son sus objetivos de negocio, sus objetivos estratégicos y los vayan aterrizando en modelos de procesos que ayuden a gestionar proyectos, sus recursos y que al final esto genere lo que le interesa a la organización, que obviamente es desarrollar y mantener software para tener clientes, que obviamente esta va a ser la base. Entonces, bueno, Moprosoft es una norma que tiene estos componentes y que de alguna manera ayuda a sacar a las empresas de esa informalidad que tienen muchas por tener un alto nivel de capacidades técnicas, pero un bajo nivel de capacidades organizacionales para aterrizar estos elementos que les platiqué hace rato. Y entonces, obviamente, las empresas después de cierto tiempo salen del mercado porque no tuvieron cómo responder esas necesidades cambiantes basados en estos elementos que ya platicábamos hace un momento. Y entonces, el contar con este reconocimiento ayuda a las organizaciones de varias maneras, pero básicamente da confianza a los usuarios de que estás hablando con una organización que es seria, que no solo te va a vender un software, sino que le va a dar mantenimiento adecuadamente. Vas a tener un elemento de competitividad porque vas a poder compararte con otras organizaciones y no decir mi producto es bueno, todo el mundo va a decir que tu producto es bueno, sino mi producto está hecho mediante procesos que fueron avalados por un tercero, que no soy yo mismo, porque obviamente todos vamos a decir que nuestros procesos son adecuados, sino que vino un tercero a evaluar que esos procesos son adecuados y eso me ayuda a darle competitividad a mi organización y también seguridad para las organizaciones de que están teniendo procesos que son repetibles, que ayudan a optimizar el uso de los recursos de la organización en los distintos niveles. Y esto se refleja en la optimización de los recursos y obviamente en tener más utilidades, ganancias y, como decíamos hace rato, a darle más valor a las partes interesadas de nuestra organización. Este modelo está basado en un modelo de capacidades en donde las organizaciones de entrada esperaríamos que sean exitosas por lo menos en este primer nivel para realizar el software. A lo mejor todavía no logran hacerlo de manera consistente, pero ya logran terminar proyectos de manera exitosa. Hay un segundo nivel en donde ya lo hacen de manera gestionada, o sea, ya tienen planes, los logran aplicar, los miden, los evalúan y corrigen cuando es necesario. El siguiente nivel habla de estandarización en la implementación. Ya tenemos procedimientos que nos ayudan a hacer todos los procesos de manera similar. Ya tenemos una reutilización de código que nos ayuda a tener módulos que ya comparten funcionalidades de una aplicación a otra y eso genera beneficios económicos también en la organización por ahorro de recursos. Nos ayudaría también a tener establecidas métricas e indicadores que nos permitieran saber cuánto podemos dar de lapsos como un colchón de tiempo, una previsión de recursos necesaria para llegar a la concretación de un proyecto y después, gracias a esas métricas, llegar a un nivel de predecibilidad, de poder saber cuándo un proyecto saldrá en tiempo, cuándo no, cuántos recursos necesito para hacer un proyecto o 10 al mismo tiempo, cuándo si me piden cambiar el alcance, quiere decir que necesito más recursos o necesito más tiempo, si me piden reducir el staff que está asignado a un proyecto, querrá decir que necesitaré aumentar el tiempo o reducir el alcance, etcétera, para eventualmente llegar a un nivel optimizado en donde tengo tal nivel de conocimiento, hace rato hablamos de la gestión del conocimiento, que puedo enfocarme ya no solamente a ser un consumidor, sino a innovar y optimizar mis procesos de tal manera que ya tengo elementos que me ayudan a hacer cada vez no solo más competitivo, sino de manera optimizada, con un uso adecuado de los recursos, puedo resolver, ya no tengo que esperarme en este ciclo de Deming de planear, ejecutar, revisar y actuar, no tengo que esperarme hasta que se cumpla el ciclo completo para
tomar acciones. Tengo indicadores que son tan maduros que puedo tomar acciones de manera prácticamente inmediata. Bueno, este es el primer modelo del cual les quería platicar, que tiene que ver con el desarrollo del software. El segundo modelo es un modelo relacionado con los procesos y los servicios de tecnologías de información. Los servicios de tecnologías de información tienen la particularidad que en muchas ocasiones no son medidos adecuadamente. ¿Por qué no son medidos adecuadamente? Porque la entrega de los servicios, hace rato les platicaba en el lado del software, técnicamente en un inicio tuvo un diseño adecuado porque el personal era competente, pero eventualmente cuando tenemos 2, 3, 10 servicios al mismo tiempo, empezamos a tener problemas primero de capacidad. ¿Por qué? Porque el software que teníamos que podía atender a 150 personas, ahora tiene que atender a 1500. Y entonces el desempeño que tiene esa aplicación, ese servicio, ese sistema, esa red, esa interconectividad, ya no es la misma y tendríamos que prever cuáles son esas condiciones que necesitaríamos para tener las capacidades necesarias para el crecimiento que le dimos a nuestra organización. Tenemos también problemas de disponibilidad y continuidad. ¿Por qué problemas de disponibilidad y continuidad? Pues obviamente derivados de del uso de estas capacidades, pero también de las necesidades de los clientes de contar con los servicios aún en condiciones críticas o de interrupción. Por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades que nos manifestó el cliente en caso de que el servicio se caiga? La mayoría de los clientes, yo les aseguro que están dispuestos a aceptar en el contrato que habrá caídas en el servicio, porque los servicios normalmente podrían tenerlas, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a dar como moneda de cambio, decirles en cuánto tiempo y cuántas son el número máximo de caídas en un periodo de tiempo, ya sea de un mes o de un año, que estamos dispuestos a absorber, y si nos pasamos de esos límites, cuáles son las penalizaciones que tendríamos. Y entonces necesitaríamos un proceso que nos ayude a dar contabilidad de esa prestación de los servicios, de los tiempos de recuperación, de los tiempos de respuesta que le dimos según estas condiciones contractuales, y entonces llegar a un esquema que le estamos cumpliendo los niveles de servicio que le ofrecimos al cliente, y le entregamos informes sobre ese servicio para saber que esa operación del servicio está de manera adecuada a sus necesidades. ¿Cómo resolvemos estos elementos de disponibilidad y continuidad? Gracias a que tenemos procesos para resolver incidentes, que su objetivo es resolverlo lo más rápido posible, o la gestión de problemas. Y déjenme, voy a la siguiente lámina, porque de manera un poco más gráfica vamos a ver de qué manera se relacionan los demás procesos. Lo primero que tenemos es que el cliente tiene ciertas necesidades, o nuestro negocio tiene ciertas necesidades. Y entonces, el primer paso es un proceso llamado relaciones con el negocio, que se dedica a entender las necesidades de este cliente. Una vez que entiende esas necesidades, se las comunica a este proceso de niveles de servicio para preguntarle: ¿tenemos un paquete de niveles de servicio que cumpla con estas necesidades que me manifestó mi cliente? Y si lo tenemos, le damos un servicio de paquete, un servicio previamente diseñado. Y si no, tendremos que diseñar un nuevo servicio y entonces entender cuáles son las capacidades que necesitaríamos para prestar ese servicio, qué condiciones de continuidad, de disponibilidad nos está pidiendo el cliente, por los tiempos de respuesta en la recuperación. A ver, si hay una caída del servicio, yo espero que el servicio esté restaurado en menos de 45 minutos. Y si hubiera una condición de contingencia, podría esperar hasta 24 horas. Y si hay condiciones que tienen que ver con el suministro eléctrico a nivel nacional, a lo mejor podría esperar hasta 72. Pero yo esperaría que como proveedor tú tengas una planta de emergencia que pueda soportar por lo menos esas 72 horas para operar de manera autónoma, además de condiciones de seguridad de la información
para que mi información se mantenga confidencial, íntegra y disponible en todo momento que yo lo necesite, y entonces tener una contabilización del consumo de esos servicios y saber si es un servicio tarificado, cuánto le cobro por ese servicio, o en caso de que no se den estas condiciones de continuidad o de disponibilidad del servicio que le ofrecía al cliente, cuáles serán las penalizaciones que debe aplicar. Y esta parte de arriba le llamo normalmente la normalidad del servicio. Estaremos prestando los servicios de manera convencional hasta que eventualmente se caiga el servicio. Una vez que se cae el servicio, lo que tendrá que entrar es una gestión de incidentes que resuelva y regrese al servicio lo más rápido posible a sus condiciones normales. Ese es su objetivo, el regresar el servicio hacia acá a sus condiciones normales. La gestión de problemas se dedicará a investigar la causa raíz de los incidentes para saber cuáles de estos incidentes pudieron haber sido evitados o de qué manera podemos evitar futuros incidentes bajo condiciones similares. Y normalmente cuando encontramos la causa de los problemas es porque necesitamos hacer un cambio. Y esta gestión de cambios a lo que se dedicará es a generar los cambios en la organización y que pueden ser cambios en la infraestructura, en los procesos, en las personas, en los sistemas, tener un control de esos cambios en el consumo de presupuesto, en el consumo de los recursos económicos, en el tiempo que tiene que tardar un cambio para ser diseñado y al final entregado, liberado para decir ya tenemos una versión corregida y aumentada del servicio para que regrese a la normalidad de los niveles de servicio ofrecidos. Todo esto soportado por la gestión de la configuración que ayuda a saber cuáles son esos elementos de infraestructura, recursos humanos, recursos materiales, las relaciones que existen entre cada uno de estos, de tal manera que podamos identificar fácilmente la causa de los incidentes y resolver fácilmente los problemas o hacer frente a los cambios. Y normalmente estos cambios tendrán que ver con un proveedor que nos va a hacer un cambio en la infraestructura o en los procesos, en los procedimientos, en los servicios que tenemos subcontratados con ellos. De esta manera, el objetivo de este esquema de gestión enfocado a la prestación de servicios de tecnología de información, básicamente es que siempre le cumplamos al cliente estos niveles de servicio que le ofrecimos y comprometimos, pero que no los cumplamos porque casualidad, sino porque tenemos elementos fuertes que nos ayuden a saber que tenemos las capacidades, los elementos de continuidad y disponibilidad, de seguridad y de resolver incidentes, problemas, cambios y liberar servicios de manera adecuada para regresar siempre a la normalidad. Bien, ese es el segundo esquema, y que este esquema debería estar, veíamos hace rato en la pirámide que les enseñé, permeado en los distintos niveles organizacionales, porque estén reflejados los objetivos de la dirección en políticas, en procedimientos, y eso se lleva a cabo en la gerencia a través de objetivos operativos que al final nos lleven a la operación, a implementar procesos y entregar servicios de manera adecuada o resolver y controlar los elementos que eviten la prestación de los servicios. Este esquema está basado en una norma llamada ISO 20000 y la norma ISO 20000 tiene un reconocimiento internacional como el primer esquema para gestionar servicios basados en tecnologías de información y que asegura que un proveedor cumple con los compromisos que hizo con su cliente. Otra vez, no dicho por él mismo, todo el mundo diríamos que cumplimos los compromisos con nuestros clientes, sino evaluado por un tercero, en este caso nosotros ni es lo que hacemos, evaluar que la organización cuenta con todos esos componentes necesarios para cumplir los compromisos y que en los casos cuando existen caídas en el servicio se resuelven según los tiempos de respuesta comprometidos. Déjenme hacer una segunda pausa aquí para preguntarles si tienen otra vez alguna duda o comentario. La primera duda es, déjenme hacer el panel un poco más grande.
Preguntan, ¿qué diferencias hay entre MoProSoft y CMMI? Y si es más o menos complejo de implementar. La diferencia principal, les enseñaba hace rato en la diapositiva, que este modelo de procesos tiene 9 procesos. El asunto con CMMI es que CMMI tiene más de 40. Para una organización pequeña o mediana, MoProSoft se ajusta muy bien a sus necesidades y va a ser más fácil de implementar por los tiempos, por la cantidad de recursos y el esfuerzo que requiere implementar un modelo de estos. Estamos seguros, y de hecho para eso se creó MoProSoft, para las necesidades de empresas pequeñas y medianas que son muy distintas a las características bajo las cuales nació CMMI, que más bien está diseñado para empresas grandes y hasta transnacionales que tienen necesidades muy distintas. Eventualmente, una vez que una organización entra en estos modelos de madurez y llega al nivel 2 o 3, a lo mejor podría dar el brinco de MoProSoft a CMMI, y en realidad sería más fácil para esa organización porque ya tiene una base sólida de cómo poder hacer esta gestión organizacional basada en procesos, pero definitivamente es un modelo más simple que CMMI, más barato en la cantidad de recursos y esfuerzos que se requieren para su implementación, y que hemos visto que le ha dado éxito, le ha dado funcionalidad y competitividad a las organizaciones que lo implementan. Bueno, espero con eso resolver esa duda. ¿Alguna otra duda sobre el modelo de MoProSoft o el de ISO 20000? Muy bien, entonces, si no hay alguna otra duda, déjenme pasar al tema de seguridad de la información. En seguridad de la información tenemos distintos riesgos. Uno de los riesgos que hoy se ve mucho y hasta en las noticias del tema de los hackers, pero no es el único. Tenemos distintos otros riesgos que podríamos tener de usuarios descuidados, malintencionados o de pérdida accidental de la información. Y necesitaremos entender cada uno de estos escenarios y establecer entonces medidas, controles de seguridad que vengan desde la parte alta de la organización en políticas que vayan reflejándose hacia la parte baja de la pirámide en la parte más operativa del desarrollo y mantenimiento de los sistemas, en la gestión de las comunicaciones y la operación, en la gestión de incidentes y respuesta ante situaciones de contingencia y en aspectos de continuidad de negocio, pasando por aspectos de seguridad física, seguridad ligada a los recursos humanos, controles de acceso, la gestión de los activos, de tal manera que este esquema basado en una norma que se llama ISO 27000, que también tiene un reconocimiento internacional, nos ayude, y aquí el objetivo es asegurar que la información que tenemos, ya sea nuestra o de nuestros clientes, está adecuadamente protegida, no solamente en la infraestructura, sino en las personas que la utilizan, en el entorno en el cual existe, y que es más, las comunicaciones por las cuales es transferida esa información se hace de manera adecuada y segura, adaptada a las condiciones de seguridad que el cliente nos ha solicitado. Este esquema de seguridad de la información está diseñado para prácticamente cualquier organización y que se aterrice ya en controles específicos que seguramente muchos de ustedes identificarán, que tienen que ver desde la existencia de políticas, reglamentos, lineamientos de qué se vale o qué no se vale hacer, hasta cosas más tangibles como utilizar logins y passwords en un sistema o credenciales de acceso o videocámaras para monitorear los sistemas organizacionales. Y este tema se liga muy directamente con otro que es el de protección de datos personales, que es un tema que surge de una preocupación muy reciente sobre la privacidad y la necesidad que tenemos de proteger nuestra privacidad para garantizar, primero, no ser molestados, que es un tema importante, pero también mantener nuestra integridad física y hasta nuestro patrimonio.
y también evitando temas de discriminación. Esas son las cuestiones que llevaron a la existencia de ese tema de protección de datos personales, porque obviamente estos datos personales tienen un valor en el mercado, un valor que puede ser a veces bien intencionado o mal intencionado. He sabido de casos, un caso real aquí en México fue de una organización que tenía una base de datos de clientes y que sin ganas de hacer un lucro con ello, una persona que tenía acceso a esa base de datos y era una empresa que se dedicaba a la venta de servicios de telefonía, y en realidad ni siquiera una empresa muy grande, era una empresa que daba soporte técnico a equipos de telefonía móvil, pero tenía una base de clientes bastante interesante, como de unos por lo menos 1,500. Decidió esta persona que trabajaba en esta organización pasarle la base de datos a su familiar que se dedicaba a la venta de seguros. Y no pensaba hacerle daño a nadie, pero simplemente darle esa información a alguien más, cuando una de estas personas brindó su información con el objetivo de que le vendieran seguros, tanto en México como en Colombia, es un tema que hoy ya tenemos leyes de datos personales que son muy específicas en el decir que los datos personales solo deben ser utilizados para las finalidades que la persona que nos prestó sus datos nos aceptó y nos indicó que podríamos utilizar, y no para ninguna otra. Y entonces, bueno, habría que identificar cuál es ese valor que tiene en el mercado, porque alguien más podría querer, ya sea bien o mal intencionadamente, utilizar bueno, en el mercado hay varios antecedentes. Les comentaba que en México ya tenemos desde el 2010 una ley de datos personales, pero bueno, ustedes en Colombia en 2012 empezaron a tener la ley estatutaria 1581, en el 2013 el decreto 377 y más recientemente el 886, que establecen que las organizaciones deben tener un esquema de protección de datos personales con apego a distintos principios que están basados en principios internacionales de protección de datos personales, que los datos sean obtenidos de manera legal, hace rato les decía, con libertad, o sea, que la persona haya dado su consentimiento expreso para utilizar los datos, que haya transparencia para decirle al titular, a la persona que nos prestó sus datos, qué datos estamos obteniendo de él y para qué los vamos a utilizar, que los datos sean pertinentes, actualizados y correctos para asegurar su adecuado uso, que tengan una finalidad establecida y que esa finalidad sea proporcional a lo que estamos pidiéndole. Déjenme darles ejemplos de proporcionalidad. Me tocó ir de vacaciones a un puerto aquí en México, y cuando llegué me ofrecieron un desayuno gratis por ir a escuchar un asunto de tiempos compartidos. Entonces decidí ir, y cuando llegué, yo ya sabía que me iban a vender, o sea, bueno, que estaban buscando venderme, yo no sabía si quería comprar o no, pero yo ya sabía que era un comercial lo que estaban haciendo. Cuando llegué me dijeron, necesitamos que nos deje una identificación, y seguramente he dejado mi identificación en peores lugares, entonces no tuve mayor reparo, nada más les pedí que hicieran adecuado uso, pero inmediatamente después me dijeron, y también necesitamos que nos deje su tarjeta de crédito. Justamente hablando de finalidad, les pregunté, ¿y cuál es la finalidad de eso? Pues porque usted sabe que viene a un evento comercial y queremos asegurar que si usted compra, tenga con qué pagar. El asunto es que era desproporcional porque yo todavía ni siquiera había decidido si quería comprar o no y ellos ya querían los datos de mi tarjeta de crédito. Entonces, habría que entender cuál es la finalidad de esos datos, pero también que esa finalidad sea proporcional al tratamiento que pensamos hacer de esos datos. También que se asegure la confidencialidad de la información, y por eso les platicaba hace rato que se liga mucho con el asunto de ISO 27000. De hecho, la certificación que hacemos en ICE, tenemos la posibilidad de hacer las dos cosas. Una organización podría obtener un certificado de cumplimiento en ISO 27000 que tiene reconocimiento internacional, y al mismo tiempo un dictamen de que cumple la ley estatutaria, en este caso la ley de Colombia, en el cumplimiento de todos los aspectos y principios de la ley
El otro principio tiene que ver con el acceso y circulación restringida, o sea, que no todo mundo dentro de la organización debe tener acceso a la organización, que con esta información se comparta o se transmita a través de distintos medios, pueden ser medios electrónicos, magnéticos, digitales, físicos, se haga de manera controlada, considerando las limitaciones que esperaría el cliente sobre el uso de sus datos y la tecnología que esté disponible para la organización. Y por último, implementar medidas de seguridad, que esas medidas de seguridad se deberían parecer mucho a estas otras que ya platicamos hace un momento sobre la implementación de políticas de seguridad, de aspectos organizativos, de gestión de activos, de controles de acceso, de seguridad ligada a los recursos humanos, de la seguridad física, de la adquisición o desarrollo de aplicaciones, de los aspectos de comunicaciones que utilizamos para transmitir esa información, de la gestión de incidentes y de continuidad del negocio. Y lo que nos pide la ley en Colombia es tener un elemento que se llama aviso de privacidad. El aviso de privacidad es una notificación que le damos al titular, a la persona que nos da sus datos, para que nos diga qué datos nos está dando, para qué le estamos pidiendo autorización de su uso, o sea, qué cosas nos está autorizando que hagamos con esos datos, y si es que pudiéramos compartir con alguien, con quién lo compartiríamos. Después, tener un proceso para obtener la autorización previa al tratamiento, que está ligada al uso de este aviso de privacidad, que tengamos herramientas para garantizar la seguridad y evitar vulneraciones. Ahorita vamos a ver qué tipos de vulneraciones. Y tener políticas para garantizar el adecuado tratamiento de la información al interior de la organización, adecuados en manuales internos para el cumplimiento de la ley, medidas tecnológicas para asegurar que se cumplen los datos personales, y todo esto ligado a un procedimiento de registro de bases de datos, en donde la ley prevé que para hacer uso de una base de datos que incluya datos personales deben ser registradas en el Registro Nacional de Bases de Datos según la ley colombiana. Se debe notificar a esta autoridad, y hay una forma de enviar las bases de datos al registro para que eso le dé legitimidad en su uso. Si ustedes en sus organizaciones tienen uso de datos personales y bases de datos que no hayan sido registradas en este procedimiento de registro, en este momento ya estarían en una falta, porque la ley prevé ese cumplimiento ya desde hace algún tiempo. ¿Qué beneficios le da a al usuario, ¿no? A sus usuarios? Que van a saber que ustedes como organizaciones protegen sus datos adecuadamente porque tienen un control, que saben qué sucede con sus datos, qué datos están pidiendo, para qué los queremos, qué vamos a hacer con ellos, que no van a ser utilizados para otros fines, y que el usuario será informado cuando algún gobierno solicite información o acceso a los datos personales. Y eso queremos que este uso adecuado de los datos facilita y aumenta la competitividad, porque en el momento en que una persona tiene que decidir si va a poder darle sus datos a una empresa o a la otra que es competencia, seguramente tendrá mucha más confianza de entregársela a aquella organización que haya implementado todos estos esquemas, y que aparte, otra vez, no lo dice él solo, sino un tercero que es imparcial pudo decir que adecuadamente se protegen esos datos personales. Existen varios deberes que tienen los responsables de garantizar el ejercicio de la habeas data, o sea, que la persona podría decir, ya no quiero que tengan mis datos personales. Obviamente hay restricciones ahí en caso de que exista un contrato. No podemos decirle al banco, oye, señor del banco, elimina mis datos personales, porque lo primero que nos van a responder es, está bien, pero págame. Eliminemos el contrato que tenemos vigente y ya después veo que elimine tus datos cuando la legislación bancaria me lo permita. Pero bueno, el primer tema es el poder
dar acceso y ejercicio de esas solicitudes de eliminación o de modificación, rectificación de los datos o de bloqueo de los datos, si es que así la persona lo pide, de informar al titular la finalidad al momento de la recolección, de conservar información bajo condiciones de seguridad adecuada, que se tenga un procedimiento para atender las consultas o reclamaciones que tenga el personal, y esto se adopte a través de manuales internos, políticas y solicitudes que pueda tener los titulares sobre qué datos tenemos de ellos. Muy bien. Prácticamente estoy, déjenme hacer un resumen, estoy con esta parte de los modelos para llegar a unas conclusiones muy rápidas. Como les mencioné, la ley estatutaria de 1581 y el decreto 1377, lo que hemos hecho es alinearlas al estándar ISO 27001 de tal manera que una organización implementaría los 3 elementos en un solo sistema de regulación de datos personales basado en ISO 27001 y obtiene una certificación de que cumple con un sistema de seguridad de la información, así como un dictamen de que cumple con la ley y el decreto de protección de datos personales, esto en términos de la regulación local colombiana, que hemos visto que otra vez en México ha dado bastante éxito y distinción a las organizaciones que han buscado la certificación, porque le da confianza a las personas de que esa organización está haciendo adecuado uso y tratamiento de los datos y que está preparada para que en caso de vulneraciones también existan las sanciones al interior de la organización de manera adecuada. Tenemos por ahí un caso de una organización que logró ya evitar sanciones de parte de la autoridad porque tenían implementados procedimientos, procesos adecuados, aun cuando una persona había hecho un mal uso de los datos interiormente, pero con un acceso legítimo a esos datos. La ley prevé distintas multas o sanciones para las organizaciones que incumplan estos temas y que podrían ser incrementadas dependiendo de la edad de la vulneración en cuanto a la gravedad o los datos personales. Entonces, pues también la motivación para subir los esquemas de regulación y de certificación podría ser también el evitar sanciones o cierres temporales de las organizaciones por maltratamiento de los datos personales. Y como les dije, bueno, esta certificación nos ayuda a demostrar el cumplimiento, a evitar sanciones, pero es un esquema de adopción voluntaria que está pegado a normas internacionales, nos da prestigio y confianza con nuestros clientes de que sepan que estamos haciendo un buen uso de los datos personales siempre en los términos que nos autorizaron en el aviso de privacidad. Muy bien. Y por último, el tema de continuidad de negocio, que lo quise dejar al final porque ya hablamos bastante de los riesgos que puede haber en una organización, y entonces a lo que se dedica este esquema es a identificar cuánto es el mayor tiempo que podría pasar la organización sin los servicios para establecer actividades de reanudación lo más prontas posible, principalmente en los servicios críticos. El asunto es que si nos ponemos a identificar los servicios críticos durante la crisis, lo más probable es que consumamos el tiempo y podamos superar estos tiempos, que eventualmente cuando este tiempo empieza a excederse, puede llegar a este último punto de recuperación tolerable, y después de eso la organización quiebra porque ya no es viable económicamente por las penas, sanciones, multas o penalizaciones que nos impongan los clientes por el incumplimiento de los contratos. Entonces, es un esquema que está dedicado a identificar los tiempos de periodos de recuperación de pérdida de datos que estamos dispuestos a solventar basados en los contratos con el cliente y las actividades que haríamos para recuperar los servicios en el menor tiempo posible, con la priorización de actividades críticas en el negocio para eventualmente llegar a una restauración al 100%. A eso se dedica este esquema de continuidad de negocio que ayuda a las organizaciones a identificar la madurez que tienen para responder ante situaciones
situaciones de contingencias graves, ya sean por interrupciones de suministros eléctricos, de inundaciones, terremotos, huelgas, paros, inhabilitación de las instalaciones o anegación de cualquier tipo por parte de las organizaciones. Todo esto está ligado a este esquema y a este concepto de riesgo. Creo que una de las palabras que traté de evitar durante la presentación fue el riesgo, pero prácticamente, si se fijan, todos estos esquemas que les platiqué son esquemas en donde el de software busca evitar los riesgos que existirían por no desarrollar el software adecuadamente o por desarrollar un software sin las especificaciones adecuadas o no cumplirle al cliente. El esquema de ISO 20000 lo que buscaría son aquellos riesgos que impedirían que se cumplan los compromisos con el cliente en cuanto a la prestación de servicios. El esquema de ISO 27000 busca evitar los riesgos que comprometerían la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. O el esquema de protección de datos personales, los riesgos que comprometerían los datos personales o harían mal tratamiento de estos mismos, o el esquema de continuidad de negocio, aquellos riesgos que interrumpan al negocio y nos impidan continuar con las actividades que nos dan eso, negocio. Y entonces, ¿qué tipo de riesgos hay? Pues puede haber riesgos intencionales, riesgos fortuitos o riesgos totalmente accidentales y tendríamos que estar preparados para cualquiera de los tres. Entender las consecuencias, qué motivación podrían llevar a alguien a llevar a cabo un ataque o tratar de vulnerar nuestra organización y qué controles tenemos para evitar que eso se dé. Déjenme irme un poquito más rápido al final de la presentación para llegar a este tema del tratamiento de riesgos, cuando todas estas sistemas de gestión a lo que se dedicaron es a implementar controles que modifiquen el riesgo o decidir retenerlo cuando no podemos hacer nada con él, pero por lo menos lo tenemos identificado. Cuando los riesgos son altísimos, podemos evadirlos, salirnos de una actividad, decidir no entrar a un proyecto porque su riesgo es demasiado alto, o compartir los riesgos con un proveedor de outsourcing, con una aseguradora o con algún tercero que esté dispuesto a prestarnos parte de los servicios para complementarlo de alguna manera, y esto nos llevará a que nuestro riesgo se haga cada vez más pequeño y esto nos ayude a aumentar nuestra, otra vez, competitividad, a cumplirle a nuestros clientes nuestros compromisos en cuanto a la prestación de servicios, la seguridad de la información, sus datos personales, nuestro negocio que se mantenga continuo bajo situaciones aunque pudieran ser adversas. Bueno, como conclusiones, antes de pasar a la última sesión de preguntas y respuestas, yo creo que la mejor manera de proteger todos estos sistemas de los cuales hemos hablado es protegiéndolo como el cuerpo humano. El cuerpo humano es el sistema que más tiempo hemos tomado en proteger, y usemos esta analogía que les voy a explicar para mantener saludables nuestros sistemas de la misma manera que lo hacemos con el cuerpo humano. ¿Cómo? Tendremos que entender nuestros signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales de nuestra organización? Esos objetivos, esos indicadores críticos de desempeño, los procesos, procedimientos que seguimos, cómo los medimos y de qué manera podemos saber que la organización está sana. Solamente introducir componentes sanos. Estamos muy acostumbrados a que en el mundo físico no nos comeríamos cualquier cosa que nos encontremos tirada en la calle, pero he hecho pruebas reales en organizaciones en donde dejas tirada una memoria USB y la gente la introduce a su computadora sin saber de dónde viene, que sería equivalente a, en el mundo físico, estarse comiendo algo que encontraste tirado en la calle, nada más que en el mundo digital se lo está comiendo tu máquina, y eso podría llevarnos a vulneraciones graves tanto en la información de la organización o en los datos personales de nuestros clientes. Complementarnos con parches, actualizaciones de seguridad, así como nos vacunamos cada año contra las enfermedades que brotan en esos tiempos y que tenemos distintas formas de mantenernos actualizados en nuestro esquema inmune. Igual los sistemas, los fabricantes van haciendo actualizaciones, parches para solventar los problemas que ya detectaron, y si no estamos en la versión más reciente de esas actualizaciones y parches, podríamos estar cayendo de alguna manera en ser más vulnerables. Hay veces que tenemos que
conectarnos con amenazas externas y tenemos que convivir con entornos que no son muy confiables, pues tendríamos que buscar una manera de convivir con esas amenazas, pero estar aislados, así como utilizamos ciertos dispositivos para conectarnos en sistemas que no conocemos muy bien sus hábitos. En los esquemas informáticos también deberíamos hacer lo mismo con nuestros servicios. Y entonces, gracias a todos estos elementos, entender alertas basados en los indicadores que ya diseñamos, guardando información de quién hace las cosas, en dónde está guardado, por qué lo hizo y tener trazabilidad de quién, cuándo, cómo y dónde se almacenó, se procesó, se trató la información o los datos personales para poder tomar las decisiones adecuadamente. Muy bien, pues de mi parte eso es todo. Creo que tenemos todavía un poquito de tiempo para algunas otras preguntas, entonces déjenme abrir nuevamente las preguntas y díganme si hay algo que quisieran ver en particular. Me dicen que si podría devolver 2 veces la diapositiva. Ya no sé a cuál específicamente, porque ya no sé si es 2 veces, la acabo de ver. Específicamente a cuál te gustaría que me regresara, Edwin. Donde estaba mostrando la gestión de riesgos. Ok, dame un segundo. ¿Te refieres a esta diapositiva, Edwin? Es la diapositiva en donde tenemos las opciones para tratar riesgos. ¿Esta no? ¿La anterior? ¿Esta? No, o esta, posiblemente. De todas maneras, Edwin, la presentación va a estar disponible para todos ustedes y la van a poder descargar, entonces no te preocupes, las láminas, y si no, mándenme un correo, aquí al final vienen mis datos, mándenme un correo y se las hago llegar si es que no la tuvieron. Bueno, también nos están preguntando, bueno, hay una pregunta para el FedeSoft, ahorita le daré oportunidad al FedeSoft que les platique qué tiene planeado sobre estos temas que están mencionando que son muy interesantes. Están preguntando si la implementación o certificación de alguno de estos modelos va a estar de manera apoyada por el FedeSoft. Ahorita que nos platiquen, yo les podría platicar nada más de lo que estamos haciendo de nuestro lado en México, es que estamos buscando que las organizaciones se suban cada vez más a estos temas. Hoy NICE, ya tenemos oficinas allá en Colombia con ustedes, de tal manera que lo que buscamos, así como lo hicimos aquí en México, es brindarles primero esta información a las organizaciones para que entiendan que hay esquemas que los podrían ayudar a ser cada vez más formales, competitivos y, déjenme decirlo de manera informal, entrar a las grandes ligas con este tipo de estándares que cumplen en todos los países del mundo y que ayudan a elevar el nivel de competitividad de cada organización. Y lo que seguramente habrá es esquemas en donde se hagan proyectos para integrar a proveedores que se dediquen a ayudarlos a ustedes a la implementación. Nosotros como organismo de certificación no podemos hacer implementación porque seríamos juez y parte, pero alguien más podría ayudarlos y después llegar nosotros a hacer la evaluación del cumplimiento del esquema que a ustedes les haya parecido más interesante y que les aporte valor. Ahorita la gente del FedeSoft nos platicará un poco más. Bueno, por ahí sobre felicitaciones por la presentación. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. ¿Van a tener acceso a la presentación? Sí lo van a tener. Si quieren tener acceso a través de la gente de FedeSoft, que ya la tiene, y si no, de todas maneras, en la pantalla están mis datos y yo se las puedo mandar por correo con muchísimo gusto. Bueno, me gustaría ceder la palabra a la gente de FedeSoft. Gracias por la organización de este webinar, muchas gracias por su participación y les cedo la palabra. Bueno, hay una última pregunta por ahí. Dime, Lady. Lady Johanna quiere hacer una última
pregunta. Preguntan que tienen en su organización un proceso implementado de CMMI y que tienen confusión con las herramientas de desarrollo como Scrum. Bueno, es una duda muy específica, déjame tratar de resolverla de manera breve, pero si me escribes un correo lo podemos ver de manera mucho más detallada. Pero tanto CMMI como Microsoft no están peleados con Scrum, pero yo te diría es que Scrum no es una herramienta de desarrollo, sino una metodología de desarrollo. Y esta metodología de desarrollo lo que busca es un desarrollo muy ágil, es el objetivo de Scrum. Y entonces no están peleados de ninguna manera con el implementar estos elementos de desarrollo como CMM o Microsoft, simplemente que hay que entender que la información tiene que estar documentada, pero no nada más porque la norma diga, sino tiene que estar documentada porque nos va a generar un beneficio para hacer óptima la organización, para responder de manera ágil en el futuro, para poder tomar decisiones más fácilmente o poder reutilizar información que utilizamos en el pasado. De manera breve te lo contesto así, pero si gustas por correo podemos ahondar después un poquito más. Ahora sí, creo que con eso terminamos. Les cedo la palabra a la gente de FedeSoft para que nos platique un poquito más de qué sigue, y pues yo les agradezco otra vez por su participación y pues estamos en contacto si es que así lo desean. Gracias. Me quedo atento aquí con la gente de FedeSoft que seguramente nos dará algún mensaje final. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu conferencia. ¿Aló, me escuchan? No. Sí, no, gracias a ti, gracias a ustedes por la organización y por el tiempo. Sí, según la pregunta de Francielena sobre si tenemos pensado hacer estas propuestas para los afiliados, precisamente estos webinars son para saber cuál es el interés que tienen nuestros asociados para estos temas. Entonces, según la cantidad de personas que vimos interesadas, estamos haciendo un planteamiento para unos convenios, igualmente en la página de Cenisoft que ustedes tienen ahí en cenisoft.org van a ver unos convenios y estamos intentando conseguir más convenios para esto preciso de estas implementaciones de seguridad. La idea es que en el transcurso del año podamos conseguir sobre estos asesoramientos, conseguir convenios con otras empresas o si es preciso con nuestros mismos afiliados para que ofrezcan un descuento en la asesoría para todos esos temas que tienen que ver con la implementación de estas normas. Y yo de entrada a los que participaron en este webinar, también puedo ofrecerles un descuento. Si están interesados, también escríbanos o a través de la gente de FedeSoft va a haber un precio especial en cualquiera de estas certificaciones para ustedes que participaron en este webinar. Ok, sí, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a los asistentes por haberse conectado. Esta presentación y este video también estará conectado estará la otra semana, estará para descarga libre. Entonces, en el transcurso de esta semana prepararemos el video, lo editaremos y se lo enviaremos a cada uno de sus correos para que puedan descargarlo tranquilamente. Muy bien. Bueno, hasta luego y muchísimas gracias. Gracias y hasta luego. Que les vaya muy bien.